Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La inflación en Estados Unidos trepó al 2,7% interanual en el mes de junio, por encima del 2,4% del mes de mayo, y quedó en línea con lo esperado por los analistas, mientras mercados y analistas también tratan de calibrar el efecto de los aranceles de Donald Trump sobre la economía y sobre el nivel de precios. La Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central del país, espera que en los próximos meses se pueda conocer realmente la repercusión de la guerra comercial de Trump para finalmente tomar cualquier decisión sobre eventuales cambios en las tasas de interés. Trump viene presionando a la Reserva Federal, que es un ente autónomo también de la Casa Blanca, para que baje las tasas a un nivel mínimo del 1%. Los economistas advierten de que el aumento de aranceles va a disparar finalmente la inflación tarde o temprano y a lastrar el crecimiento económico. La inflación en Estados Unidos volvió a subir en junio y alcanzó su nivel más alto en 4 meses. Desde que llegó al poder por segunda vez, Donald Trump implementa una política comercial radical que consiste en imponer aranceles elevados a la mayoría de los productos que ingresan a Estados Unidos. La magnitud de los aranceles, así como su aplicación intermitente, han agitado los mercados y ha generado una mayor incertidumbre entre empresas y consumidores sobre cuánto subirán los precios. Algunas empresas han declarado que ya han subido los precios o tienen previsto hacerlo para adelantarse a los aranceles, pero muchas han podido posponer o evitar subidas de precios acumulando existencias en sus depósitos. El informe de inflación de junio ha salido a la luz y muestra que los precios están empezando a subir con la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump. El mes pasado subieron los precios de los muebles, los electrodomésticos, la ropa, el calzado, los artículos deportivos y los equipos de audio. En junio los precios subieron un 2,7% interanual, lo que además supone un aumento con respecto a mayo, donde la inflación interanual fue de tan solo el 2,4%. Otras cosas también subieron el mes pasado, como los precios de la gasolina y los comestibles. Esta podría ser la primera señal de una tendencia al alza derivada de la guerra comercial del presidente Donald Trump, que insiste en que los aranceles no han tenido impacto en los precios y ha renovado su presión sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Aunque la aceleración de la inflación podría dar un respiro al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ha recibido críticas cada vez más duras de la Casa Blanca por no recortar el tipo de interés de referencia. Según los economistas, sin los aranceles la inflación sería aún más baja y la Reserva Federal estaría recortando los tipos de interés, abaratando hipotecas, préstamos para coches y las tarjetas de crédito. El empeoramiento de la inflación supone un desafío político para el presidente Donald Trump, que prometió durante la campaña presidencial del año pasado reducir inmediatamente costos para consumidores y empresas. De este tema vamos a hablar con la ayuda de nuestro corresponsal en Nueva York, Argemino Barro. Argemino, la inflación sube más de lo esperado. ¿Cuál es el mayor riesgo que están barajando los economistas ahora mismo? El mayor riesgo que barajan los economistas se puede resumir en una de las palabras malditas de la economía, que es estanflación, cuando se combina el aumento de precios no con un aumento de la economía y con un mercado laboral saludable donde también se eleven los salarios, sino con una economía estancada. Algo parecido a lo que ha pasado en Japón desde los años 90. Aún es pronto para emitir juicios, pero diferentes economistas especulan a que el factor principal de este ligero aumento de la inflación por encima de lo esperado en el mes de julio tiene que ver con los aranceles de Donald Trump. Si miramos, por ejemplo, a la evolución de los aranceles este año, desde enero, cuando Donald Trump juró el cargo, el día 20 de enero, el arancel medio de Estados Unidos ha pasado del 2,5% al actual 16,6%. Y además, a la vista del último plazo para llegar a acuerdos comerciales, que es el próximo 1 de agosto, cabe la posibilidad, si no hay sorpresas, de que Estados Unidos eleve los aranceles a su principal socio comercial, México, al 30%, a la Unión Europea al 30% y a otros países como Brasil, donde se importa un tercio del café que llega a Estados Unidos, del 50%. Así que esto realmente podría poner a las empresas entre la espada y la pared, con ese dilema de a quién pasar de los costes, si absorbiéndolo ellos mismas, reduciendo el margen de beneficio o pasándole el coste al consumidor y, por tanto, elevando la inflación. Gracias, Argemino. Quédate ahí porque vamos a hablar de otro tema en un momento.
Porque en un ejemplo de verticalidad empresarial, Apple ha decidido invertir $500 millones en uno de sus proveedores de materias primas. Hablamos del operador estadounidense de minas de tierras raras, MP Materials. La inversión es parte de la estrategia de Apple de trasladar al menos parte de la producción de sus iPhones a Estados Unidos y depender menos de China. El acuerdo prevé que el grupo tecnológico compre en Texas imanes de tierras raras fabricados en Estados Unidos y desarrollados en las instalaciones de la empresa minera en Texas. Ambas compañías también van a colaborar para establecer una línea de reciclaje de tierras raras en California. Las exportaciones de estos minerales desde China se han dificultado desde el mes de marzo a raíz de la disputa arancelaria con Estados Unidos. Volvemos con Argemino Barro en Nueva York. Argemino, cuéntanos, más allá de Apple, ¿puede el sector tecnológico estadounidense reducir su dependencia de las tierras raras de China, donde tiene el país casi un monopolio? Bueno, es un reto complicadísimo y estratégico de cara al futuro. Ahora mismo el 70% de los minerales de tierras raras que llegan de Estados Unidos proceden de China. Y como habéis mencionado, pues China ha restringido estas importaciones como consecuencia del rifirrafe de la guerra comercial con la administración Trump. Así que es un panorama complicado también porque la explotación de tierras raras es altamente contaminante. Una de las razones por las que Estados Unidos ha sido, digamos, reacio en las últimas décadas a esta explotación. También requiere una tecnología particular y hay, por tanto, toda una serie de retos técnicos y logísticos, pero las políticas de la administración Trump apuntan en esa dirección. Los aranceles, por ejemplo, intentan incrementar la dependencia, la importación de otros países y establecer o reforzar las cadenas de suministro en Estados Unidos, especialmente, por ejemplo, en el sector estratégico de la defensa y de la tecnología, que son precisamente los que más dependen de tierras raras. Este año Apple había prometido participar en esa inversión de $500 millones en estas cuestiones y ha anunciado hoy esos $500 millones para recibir estos minerales a partir del año 2027 en esta empresa MP Materials, donde, por cierto, el Pentágono la semana pasada también anunció una fuerte inversión, porque, como decimos, se trata de un reto importante y estratégico para el futuro de Estados Unidos. Argemino Barro en Nueva York, gracias por estas informaciones. Nos vemos la próxima. Un placer, hasta otra. Y buenas noticias para el gobierno en Argentina del presidente Javier Milei. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha suspendido temporalmente la orden judicial que obligaba a Argentina a ceder su participación mayoritaria en la petrolera YPF. La decisión judicial da más tiempo a las partes para presentar sus argumentos ante la Cámara, que va a revisar la condena inicial contra Argentina por violar el estatuto de la empresa cuando expropió el 51% de las acciones a la petrolera española Repsol, sin ofrecer las mismas condiciones a los accionistas minoritarios. El fallo en primera instancia, dictado por la jueza Loreta Presca, condenó a Argentina en 2023 a pagar $16.100 millones más intereses en concepto de indemnización a los fondos Burford y Eton Capital. Vamos a hacer rápidamente un repaso por otras noticias. El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció que reanuda la venta de sus chips de inteligencia artificial H20 a China, después de que Washington diera marcha atrás con las restricciones por temor a que Pekín use estos chips con fines militares. Nvidia obtuvo el aval de la Casa Blanca tras desarrollar semiconductores específicos para China. Las acciones de la tecnológica subían más de un 4% en la bolsa. Tesla abrió su primera filial de ventas en la India este martes, lo que marca la entrada de la automotriz al país con más habitantes del mundo, mientras la compañía de Elon Musk busca nueva clientela ante la caída de ventas en Estados Unidos y Europa. Tesla había mostrado por años su interés del gigante asiático, pero había demorado este paso a raíz de los altos aranceles de la India para autos eléctricos. Estados Unidos impuso aranceles del 17% a la mayoría de los tomates frescos importados de México. El gobierno mexicano consideró injusta la decisión, rechazó los argumentos de Washington de que haya alguna práctica desleal por parte de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum recordó que 2 de cada 3 tomates consumidos en Estados Unidos son mexicanos.
Y la economía china no muestra signos de desaceleración a pesar del conflicto comercial con Estados Unidos. Con un crecimiento del 5,2% en el segundo trimestre del año, la economía china muestra otra vez su capacidad de resiliencia. Sin embargo, los analistas no son muy optimistas de cara al segundo semestre. La economía china creció en el segundo trimestre más de lo previsto pese a la guerra comercial de Estados Unidos. El Producto Bruto Interno creció un 5,2% en comparación al mismo periodo del año anterior. Si bien el dato se ubicó por debajo del 5,4% del primer trimestre, esa cifra mejora lo que anticipaban los expertos. En la primera mitad del año, la economía resistió la presión y superó las dificultades para progresar. La economía permaneció estable, logrando un crecimiento firme. La producción y la demanda crecieron, el empleo se mantuvo estable, el ingreso subió. El consumo también repuntó, apoyado por estímulos del gobierno. El Estado fue un importante motor del crecimiento. Ante el temor de aranceles de Estados Unidos, las fábricas anticiparon envíos, lo que incrementó las exportaciones. En el primer semestre, las importaciones y exportaciones crecieron un 2,9%, lo que se logró a pesar del considerable shock externo durante el segundo trimestre, lo que demuestra la resiliencia de China en el comercio exterior. Sin embargo, los analistas estiman que podría resultar más difícil mantener el ritmo del crecimiento en la segunda mitad del año, ya que las exportaciones perderían ritmo ante el temor de futuros aranceles de Trump. Además, sigue habiendo muchos problemas estructurales. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria sigue siendo una carga importante. Sin embargo, el balance general es que la economía china se muestra más estable de lo que muchos en Occidente esperaban. Hasta aquí llegó la economía por el momento. Gracias por la atención y la confianza. Hasta la próxima.